En la entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Rafael Paz, quien es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y presidente del Comité del Distrito Nacional, también por supuesto de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Rafael, un placer. Ramón, Jacqueline, qué placer estar aquí con ustedes, con esta maravillosa audiencia, en un día donde estoy triste e indignado. ¿Y por qué? Mira, antes de cualquier cosa yo quiero solidarizarme con los familiares de Félix Calderón, quien murió de cáncer de hígado, y de Nicasio de la Rosa, quien murió de cáncer de pulmón, en lista de espera del programa de medicamentos de alto costo. Ellos, como muchos dominicanos, por las ineficiencias y las ineptitudes en el manejo de este programa, han perdido la vida sin la posibilidad de recibir el apoyo que buscaban de parte de una entidad que generó esperanza en los dominicanos y que funcionaba muy bien. Pero lamentablemente ahora las listas de espera son de meses, meses y meses, y el cáncer no juega. Yo soy muy sensible a este tema porque tanto mi abuela como mi abuelo padecieron cáncer. Gracias a Dios nosotros como familia teníamos los recursos para poder atender eso, pero no es el caso de la mayoría del pueblo dominicano. Entonces mi solidaridad con los dominicanos que atraviesan por esta dura situación. Hay otros casos, otras enfermedades que pueden sobrevivir. Así es. Pero que requieren de un medicamento mensual. Totalmente. Rafael, vámonos al presupuesto, que ya tú lo leíste, lo manejaste. Nosotros más o menos esbozamos algunas cosas, pero tú tienes otros datos interesantes del proyecto de presupuesto del Estado del 2026. Ramón, yo lo que me pregunto es, ¿por qué hay un ejercicio constante de usar los datos como propaganda en esta administración que los lleva a mentir? Yo de verdad estoy molesto con la tendencia constante de mentir sobre las cosas. ¿Cómo el gobierno dominicano, al someter el presupuesto, dice que está aumentando el gasto de inversión en la República Dominicana, cuando la realidad no es esa desde ninguno de los puntos de vista? El monto no aumenta. El monto, aunque aumenta en unos 1.700 millones, lo que representa un 0.90%, 0.90% respecto al presupuesto reformulado este año, en realidad cuando tú le aplicas la inflación... 0.90. 0.90 en términos nominales. Ya. Es decir, cuando tú dices, bueno, se aumentó de 213.000 a 215.000 aproximadamente. 0.93, 1.700 millones de pesos. Eso en términos nominales. Pero cuando tú calculas la inflación y la depreciación de la moneda, ¿tú sabes qué es lo que ocurre en términos reales? Una disminución del gasto de capital de 2.95% respecto al año 2025. Pero cuando lo miras respecto a el porcentaje del total del presupuesto, también hay una disminución. Mientras en el año 2025 el presupuesto reformulado, el gasto de capital representa el 13.75%, ¿a que tú no sabes cuánto es en el 2026? ¿Cuánto? Un 12.35%. Rafael, y en cuanto al gasto corriente, ¿cómo aumentó? Y entonces, este presupuesto enorme que tenemos, ¿a qué se debe? ¿Cuáles fueron las partidas que aumentaron? ¿En qué sí se le van a dar más recursos? Mira, el tema está en que hay un déficit del sector eléctrico que está tragándose una gran parte del presupuesto nacional. Hay una parte de pago de intereses que supera el gasto de capital. Oh, padre. Entre los dos. Entre esos dos componentes. Como quiera, el de pago de interés es mucho más que del gasto de capital. Totalmente. Entonces, entre esos dos componentes estamos hablando de que es técnicamente, o sea, estamos hablando de más de 400.000 millones de pesos solamente entre el déficit eléctrico y el pago de intereses de la deuda pública. Y el gobierno ha comprometido partidas importantes extendiendo los servicios sociales de forma irresponsable, dándole, como ha quedado demostrado en análisis hechos por importantes economistas dominicanos como Andy Dabuajere, seguro
familiar de salud subsidiado a personas que no lo necesitan. Y esto ha derivado en una expansión sin precedentes de una institución que ya ustedes han visto los escándalos que ha generado. Y se ha multiplicado la nómina del Estado. El presidente Abinader señalaba en su campaña del 2019 que el Estado dominicano estaba abultado, lleno de botellas. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Ustedes saben cuántos empleados públicos ha incorporado este gobierno a la nómina pública? Más de 140,000. No es que redujeron, no, es que aumentaron. Y ayer veía yo un programa de investigación sobre un programa bellísimo que llenó de esperanza a los dominicanos. Una cruzada para alfabetizar a aquellos que por las deficiencias históricas no habían podido recibir la luz del conocimiento. Eso era Quisqueya Aprende Contigo. Quisqueya Aprende Contigo, que fue transferido al Ministerio de Educación al inicio de esta administración. ¿Y tú sabes lo que pasó ahí? En el 2020 habían 800 personas que trabajaban en ese programa y había una reducción constante de los indicadores. Sí. Llegó a un 5.75%, casi llega a la meta. A la meta, que eran 3. Pero resulta que luego de una disminución inicial de la nómina, ¿tú sabes a cuánto aumentó? A 3.500 empleados. Entonces el programa sigue. El programa sigue ahora en el Ministerio de Educación, pero cuando este programa de investigación revisa y comienza a llamar a las personas que aparecen como asesores del programa, ¿tú sabes cuántos asesores? 140 asesores. Coordinadores, 145 coordinadores. Asesores de un programa de alfabetización. ¿Cómo asesores de un programa de alfabetización? ¿Qué es eso? Cobrando más de 100,000 pesos. Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, candidatos a diputados, presidentes provinciales. Un abuso de marca mayor. Entonces, eso pasa en muchísimas instituciones donde han duplicado la nómina. Técnicos que antes eran de élite. Y las fusiones que se anunciaron de ministerios y de instituciones, justamente era con la idea de que el gasto fuera menor, operativo y que fuera más eficiente. Parecería que la visión es, más que hacer el Estado más ligero, concentrar poder. Porque en términos prácticos, esto no se ha traducido en una reducción de la nómina y del gasto. Lo que ha ocurrido es un aumento, y te lo indican las cifras del presupuesto. En los últimos años, antes del 2020, si tú tomas del 2004 al 2020, el promedio de inversión pública superaba el 4%. En el 2012, que fue el último año del presidente Fernández, ¿tú sabes cuánto fue el gasto de capital respecto al Producto Interno Bruto? Un 5% del PIB. ¿En qué año fue eso? En el 2012. ¿Y cuánto crecimos ese año? Ese año la República Porque a veces Dominicana... no va aparejado la inversión de capital con el crecimiento Bueno, económico. pero lo que sí va aparejado, va en Jacqueline, línea, y va lo en que línea. siempre... Y qué bueno que tú haces esa pregunta. Porque es que la fórmula esencial del crecimiento económico en la República Dominicana está atada a dos componentes. Una vocación tradicional de inversión pública importante por encima del promedio latinoamericano, que es de un 3.5% a un 4%. Y lo otro es una inversión privada que se deriva de un clima de confianza que se construyó con una buena conducción de los asuntos públicos. ¿Qué está pasando ahora? La inversión pública, este año, con el presupuesto reformulado, un 2.5%, pero el año que viene baja a 2.41%, por debajo del promedio latinoamericano. Es decir, esa vocación de construir carreteras, puentes elevados, crear nuevos polos de desarrollo que hacía que la economía dominicana estuviera constantemente, como dicen los americanos, booming, porque detrás de esa inversión pública venía inversión privada, que veía oportunidad, como lo que pasó, por ejemplo, con la autovía del Este y la autovía del Coral. Todo el desarrollo de ese polo turístico y la interconexión con el Distrito Nacional, que ha generado una economía positiva, se deriva de esa importante inversión pública. Entonces, ¿qué ha pasado en términos prácticos? La caída de la inversión pública y el deterioro del clima de confianza, y ahí nos vamos al informe del Departamento de Estado sobre la República Dominicana,
el deterioro del clima de confianza entre los empresarios ha hecho que mucha gente en el sector privado se restrinja de invertir. Y eso ha terminado afectando a la economía y por eso estamos experimentando el frenazo que están sintiendo los dominicanos. Rafael, ¿hay una crisis de confianza de los empresarios dominicanos con respecto al gobierno? Mira, yo no diría que estamos en cuidados intensivos en términos de la confianza, pero hay fiebre. Por primera vez en mucho tiempo... Hay síntomas. Correcto. Por primera vez en mucho tiempo, en mi conversación con empresarios de la República Dominicana, de todos los niveles, yo comienzo a escuchar en su conversación la palabra confianza, falta de confianza. Y por eso tú viste que aprovechando las tasas de interés altas que había en Estados Unidos, muchas personas comenzaron a llevarse sus capitales hacia allá y a dejar de invertir en la República Dominicana. Eso es lamentable. Eso es lamentable. Entonces, el presidente ha tenido que traer a Magín Díaz como emergente para tratar de corregir la situación, pero ya nos metimos en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Por la expansión sin precedentes de programas como, tú dirías, ah, qué bonito, muy bien. Se aumentó la tarjeta Solidaridad, se duplicó el monto y se expandió en 800,000 familias los beneficiarios, 500,000 familias. Tú lo verías bien, ¿verdad que sí? Tú dices, está bien. Pero el gobierno no buscó el dinero de pagar eso, porque no tuvo la responsabilidad de hacer las 3 reformas fiscales que propuso y no quiso pagar el precio de ser responsable. Porque si tú vas a aumentar los servicios sociales y vas a aumentar el gasto público, tienes que buscar el fuente de dinero, ingreso. tienes que identificar la fuente de ingreso. De hecho, lo manda la Constitución de la República. Entonces, todo lo que estamos viviendo es el resultado de una administración irresponsable y hay un párrafo del informe... Pero vamos a una pausa y vamos a tratar el informe, pero yo te puedo abundar sobre lo que tú dices. Cuando el gobierno invierte en gasto de capital, yo estuve en la Junta Monetaria del 4 al 19, muy pocas veces el Banco Central tuvo que crear estímulos monetarios. Sin embargo, en este periodo, justamente por el bajo nivel de inversión, el Banco Central ha tenido que esforzarse y hacer inyecciones multimillonarias para poder compensar, lo cual es muy difícil. Nos vamos a comerciales, volvemos con el informe sobre la inversión extranjera del Departamento de Estado. Bueno, continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el licenciado Rafael Paz, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, pero también con un historial. Fue director del Consejo Nacional de Competitividad, director ejecutivo del CONEP, por cuanto tiene la experiencia del sector privado y también el interés en participar en la política. Y justamente tenemos pendiente el tema del informe del Departamento de Estado con relación a las inversiones en la República Dominicana y ese clima de inversión. Pero no quiero yo, tú unirás la pregunta a la respuesta como considere de lugar, aprovechando la experiencia en competitividad, la decisión de Trump de que las películas que no se hagan en Estados Unidos pagarán un 100% de arancel. También otra vez sale la decisión de los empresarios, hoy reflejada en la prensa nacional, de que entienden que el tema de la cesantía nos quita competitividad y que exhortan a que se haga un cambio en ese sentido. Con todo ese panorama, Rafael, ¿cómo tú ves el tema de la inversión extranjera con relación al informe y a la competitividad en la República Dominicana? Mira, hay unos párrafos de ese informe de la Embajada o del Departamento de Estado de los Estados Unidos que a mí me gustaría rescatar. Dice, las empresas estadounidenses continúan señalando la corrupción como un obstáculo a la inversión extranjera directa. A menudo se quejan, oigan esta parte, de la falta de competencia técnica en los ministerios, lo que resulta en licitaciones públicas mal elaboradas o ejecutadas sin seguir las mejores prácticas internacionales. Yo escuchaba constantemente y he conversado bastante con el presidente Fernández señalando, y él señala constantemente que el problema de esta administración es de ineptitud, de falta de eficacia y de una gerencia deficiente. Es que se han colocado las instituciones públicas en manos de personas que no tienen las competencias
para ejecutar las políticas públicas sensibles del Estado Dominicano. Aquí habían instituciones que eran élite, con técnicos de primer nivel, donde se cancelaron todos, pero aún así o se mantuvieron los que eran de carrera. Nos acabamos 100, Rafael, hay que decirlo, quizá haya empeorado, no sé, pero esa práctica de que se le daban contratos a personas con vinculaciones, que hacían licitaciones para que ciertos perfiles encajaran, eso no es de ahora. Vamos a separar la paja del trigo. El tema de la corrupción, como dicen los americanos, endémica en la República Dominicana, es un tema que no tiene colores, que el único color que tiene es el azul de la papeleta de 2000, o el que tenga el billete o verde, que se busca, o rojo, como tú lo quieras. O sea, el color del dinero es el único color que tiene. Y por eso yo era muy duro con el PRM diciendo que ellos no eran angelitos y que si se le ponía tinte o color político a la corrupción, se estaba haciendo un flaco servicio al país. Ese es un tema que tiene que ser enfrentado. Los corruptos no tienen partido. Los corruptos lo son porque de naturaleza lo son y tienen que ser enfrentados y castigados con todo el peso de la ley. Bueno, eso es una cosa. Abinader dijo ayer que daba garantía de que iba para cambiar eso. Lo que yo estoy resaltando, Jacqueline, es la involución y el retroceso que hemos tenido en las capacidades técnicas de las instituciones públicas. Es que habíamos logrado construir una burocracia pública con altos estándares técnicos en distintos ámbitos. En SENASA, por ejemplo, habían un personal técnico ultra calificado. ¿Tú sabes dónde está? En todas las otras ARS privadas, que se lo llevaron cuando los cancelaron. Lo mismo en impuestos internos. Muchísimos técnicos calificados que hoy están en las empresas privadas porque los cancelaron por razones políticas. Y así te puedo mencionar institución por institución. Entonces, hemos involucionado en las capacidades del Estado, hemos abultado la nómina. Y eso hay que ponerle un pare porque al final todo eso se traduce en una ineficiencia que está afectando los servicios públicos más sensibles. O sea, ¿tú crees que es posible lo que está pasando en el sistema eléctrico nacional? Con esta tanda de apagones, que no es solo que deja los barrios a oscuras, es que la clase media ahora tiene un nuevo problema, porque la luz se va, viene, se va, viene, se va, viene, y le quema los electrodomésticos a gente que tiene planta en su casa, pero con la entrada y salida de energía de manera inestable, está sufriendo algo que entendía que ya no tenía por qué preocuparse, porque de manera privada lo tenía resuelto. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Fortalecernos, definir una visión de futuro, trabajar al lado del pueblo dominicano para superar esto que está afectando a las familias dominicanas. Y ese es el compromiso de la Fuerza del Pueblo. En 2 minutos, pasó ya el Congreso, ¿qué viene ahora? Ahora viene el proceso de fortalecimiento del partido en todos los territorios a nivel nacional, de tomar esa visión de futuro que se construyó en el segundo Congreso Franklin Almeida y convertirlo en un conjunto de planes y programas concretos para reconducir el país dominicano hacia el desarrollo en el año 2028. La Fuerza del Pueblo hoy es el principal partido de la República Dominicana, como ha dicho el presidente Fernández, 38.9% de simpatía en el electorado nacional. El PRM se ha reducido a un 34% por su mala gestión, por los escándalos, por su ineptitud y por la falta de respuesta y cumplimiento de promesas hechas en las campañas. Entonces la Fuerza del Pueblo tiene una responsabilidad histórica. Tiene que construir un programa de gobierno transformador que recobre la confianza, que convierta a República Dominicana en la capital del conocimiento de América Latina, como ha señalado de manera clara nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández. Que tenga una representación vigorosa en cada territorio nacional. Por eso felicito el trabajo que ha estado haciendo nuestro vicepresidente y compañero, el doctor Radamés Jiménez, el gran articulador y concertador de todo de toda esta parte estructural del partido. Y nosotros seguir en los territorios empujando. Omar en el Senado y los senadores, nosotros en la presidencia del Distrito Nacional, expandiendo un partido que tiene que ser el que construya la nueva etapa de la República Dominicana. Quiero pedirle a los dominicanos que aunque estamos viviendo dificultades, no perdamos las esperanzas. No es el tiempo de perder la esperanza. Es el tiempo de trabajar duro para cambiar la situación actual y para que cuando
logremos cambiar esto, podamos avanzar rápidamente y solucionar los problemas nacionales. Esto es insostenible. Este nivel de endeudamiento es insostenible. Este nivel de despilfarro con un gasto corriente, el más alto de toda la historia. Yo quiero decir algo. El PRM se empeña en cada uno de sus grandes eventos, que gastan muchísimo dinero en esos eventos, en decir, esto es un acto histórico, una inauguración histórica. Lo que es histórico es el gasto corriente. Lo que es histórico es el nivel de préstamos que se ha tomado. Lo que es histórico son los escándalos en mala gestión de las instituciones. Eso sí los ha colocado en la historia. Tomar la educación y la salud del pueblo dominicano y apropiarse de los recursos más sensibles para que se traduzca en eso que hemos visto. Personas muriendo por cáncer porque no tienen respuesta de parte de los programas oficiales. Entonces, basta ya. Es el momento de que el pueblo dominicano despierte. Rafael Paz, excelente vocero. Nos vemos pronto. Gracias.